Los invito a abrir sus Biblias en la epístola de Judas, bueno, capítulo número 1, porque solamente tiene un capítulo nada más. Y en esta ocasión le he decidido poner al sermón combatiendo ardientemente por la fe. Entonces vamos a empezar con esta epístola de Judas, que cuando estuvimos viendo segunda de Pedro, estuvimos viendo que, ya le dije que es media parecida, es un poco parecida a segunda de Pedro capítulo número 2, ¿sí? Ahora vamos a ver el tema central de Judas. ¿Judas o Judas, si quiere decirle? Sabemos que él él era el hermano, vamos a decir, del Señor Jesucristo, porque se identifica así. Dice Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Entonces creemos que este no es el Judas Iscariote que traicionó a Jesucristo, ¿no? Es el hermano del Señor Jesucristo según la carne, ¿no? Bueno, el tema central, vamos a hacer una pequeña introducción. El tema central de Judas es fácil, hace un llamado a los cristianos, ¿a qué? A la confrontación, a confrontar a los falsos maestros que se habían introducido en la iglesia. No sabemos qué clase de iglesia, porque Pedro, otro dice a la iglesia que están en Ponto, que están en Galacia, que están en Roma, en Gálatas, pero esta no dice nada. Es una iglesia, podríamos decir, a todas las iglesias universales que han entrado los falsos profetas. Entonces un llamado a los cristianos a que nosotros confrontemos a estos falsos maestros con la verdad. Y eso es, a que nos levantemos a hacer una defensa de la verdadera fe. Y eso es. Ahora, escuchen, Judas no nos muestra cuáles son los errores, podríamos decir, doctrinales de estas personas, pero sí podemos saber algo. ¿Cómo sabemos que, bueno, principalmente, cómo sabemos que es un falso apóstol? Bueno, principalmente porque no hay apóstoles. O sea, sencillamente, si alguien dice apóstoles, sabemos que es falso porque no hay apóstoles. Pero acá no sabemos qué doctrinas. Pero escuchen bien lo que les voy a decir porque esto lo enseño hace años. Una falsa doctrina lleva a un falso caminar como cristiano. O sea, una falsa ortodoxia conlleva vamos a decir, a una mala ortopraxis. Entonces, no sabemos qué falsas doctrinas enseñaban aparentemente, más allá que negaban al Señor Jesucristo y a Dios. Pero sí sabemos algo, que el error de las doctrinas, estas personas, podemos saber algo, lo llevaba a vivir una vida de impiedad. Entonces, algo está tapando la cámara, creo. Ahí la cámara está tapando algo. Bueno, hay una mosca, está bien, no, en la cámara de ahí. No, la segunda cámara, está bien, no importa. Entonces, hay una falsa, hay una mosca. Está bien, no importa. Escuchen, vuelvo de nuevo. No importa. Una falsa doctrina lleva a vivir una falsa vida de piedad. Entonces no sabemos qué es. Si no sabemos qué es una vida, vamos a decir, de impiedad. ¿Pero por qué? Porque enseñaban falsa doctrina. No importa la doctrina que sea, como ustedes nunca vieron una persona que dice soy cristiano, usted se encuentra por ahí y usted lo ve y ¿qué hace? Usted lo ve y durante el día, a la luz misma, plena del día, usted lo ve hacer cometer cosas que, vamos a decir, que son contrarias a lo que la persona está diciendo que de verdad profesa, o que es, ¿sí? Entonces es importante que podamos entender eso, ¿sí? Está bien, ¿no? Entonces Judas nos exalta a la defensa, vamos a decir, de la sana doctrina. Ese es el mensaje de Judas, ¿sí? ¿Se puede llegar a entender? Exalta a que, o exhorta a la defensa de la sana doctrina. Ese es el mensaje sencillo de Judas, que se enseñe la sana doctrina, ¿sí? ¿Para qué? Porque si usted tiene la sana doctrina, va a poder vivir, ¿qué? Una vida piadosa. Entonces, escuchen, la sana doctrina es importante para vivir una vida piadosa. Entonces es importante todo esto. Por eso yo he escuchado muchas personas que dicen por ahí, no importa, siempre con la doctrina, siempre doctrina primaria, doctrina secundaria, no importa. ¿Sabe lo que sucede? ¿Sabe lo que sucede? Es que, gracias, lo que sucede es que, si, ¿por qué insisto hace años? Hay que estudiar la palabra, esto, porque esto es lo que sucede.
Por eso todos esos habladores que hablan ahí, que hacen fiesta y música ahí, ustedes por eso lo ven a todos esos pseudos cristianos ahí. ¿Por qué? Porque no hay doctrina. ¿Eh? Por ahí, y muchos se importan otras cosas. Y el mensaje, ¿cuál es el mensaje de la iglesia? Cuando estudiamos la Confesión de Fe de 1689 en la introducción. La iglesia es... Nadie sabe. ¿Cómo? La iglesia es... ¿En serio nadie sabe? ¿Cómo van a defender si no saben que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, amados? Si no saben eso, ¿cómo van a defender? ¿Cómo no saben lo que es la iglesia? La iglesia es columna y baluarte, la iglesia lleva la verdad, tiene que propagar la verdad. Por eso cuando viene cualquier hablador de sueño y cosas, usted no sabe qué decirle, porque no conoce doctrina. Y son fáciles de llevar. Y si usted sabe que la persona está equivocada, ¿sabe qué hace? Usted hace así. Porque no sabe qué decirle. De verdad no sabe qué decirle. ¿No? Y esto no significa que contender ardientemente por la fe no significa pelear, sino defender de una forma piadosa. Entonces el error hay que confrontarlo, no hay que callarse. Entonces hay que contender ardientemente por la fe que se nos ha dado. Y para esto es necesario que conocer las doctrinas de Cristo, las doctrinas incluso todas que las ha dado, no solamente las doctrinas de la gracia, sino es importante que entendamos. Y acá él nos va a hablar un poco de los apóstatas, de los falsos maestros. Cuando estudiamos Judas, ¿se acuerda que decía, cuando estudiamos Pedro, que decía Pedro que iban a venir qué? ¿No se acuerdan tampoco? Bueno, falsos maestros iban a venir. Y Judas dice que ya están acá, amados, ya están acá. Usted no puede sentarse a comer con uno que tiene otra doctrina. Él le está hablando más de Cristo. Entonces, eso es lo que sucede con todo este ecumenismo que vemos acá. ¿Sabe por qué? Porque a nadie le importa lo que Cristo predicó. Da lo mismo. Yo le voy a decir algo como decía Calvino. Un perro que no defiende a su dueño, no es un buen perro. Esos cristianos que se callan así, sabiendo que el otro está hablando cualquier cosa de Jesucristo, yo no sé si de verdad es un siervo de Cristo. De verdad. Y no hablo de pelear, sino que decir, así dice la palabra. Es por eso que estos habladores se introducen dentro de la iglesia, se mezclan y ha entrado la apostasía adentro, porque lo dejan, sabiendo de que están equivocados. ¿Sí? Entonces eso, debemos discernir el error a los falsos maestros, a los falsos a estos apóstatas que están ahí. ¿Por qué? Porque ellos intentan ingresar sus doctrinas. Ellos no tienen ningún miedo a hablar sus doctrinas, no tienen ningún miedo. Pero el cristiano sí tiene miedo. Entonces hay que difundir la verdad, amado. Desde Huerto de Edén, ¿quién fue que quiso cambiar la doctrina? Enemigo él dijo, ¿con qué Dios dijo? Entonces es importante que podamos entender esto. Estos falsos maestros, por su fruto los conoceréis. Sí, yo soy cristiano, yo soy cristiana, yabarrabacándara. Y ustedes lo ven ahí y su vida es de impiedad, totalmente de impiedad. Habla como un impío, dice cosas como un impío. Y los pseudo cristianos que dicen conocen doctrina, no le dicen nada, se sientan con ellos, no pasa nada. El problema es cuando venga Cristo. Cristo le va a decir, Señor, Señor, en tu nombre, Señor, yo no os conozco, hacedores de maldad, esa anomia ahí, la palabra es sin ley. Y estos viven hombres habladores que no les gusta la ley de Dios. ¿Sí? Pedro y Pablo dijo que iban a entrar dentro de la iglesia después que se fuera, le dijo en Hechos capítulo 20, versículo 29 y 30, perdón, 20, versículo 29 y 30, le dijo que iban a entrar en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1, 2 Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 5. Y yo sé que esto molesta lo que voy a hacer. Sé que a la mayoría molesta así. Así debe saber doctrina usted. Después cuando habla uno es así. No, usted debe confrontar, amado. Usted no está acá para escuchar un sermón lindo. Está acá para aprender y para después ser un soldado o una soldada. Yo sé que mis palabras a usted le deben molestar, pero el problema es cuando venga Cristo. El problema es cuando venga el Señor Jesucristo. ¿Qué le va a decir? Porque si Él mismo confrontó a Jesucristo, a estos habladores, Jesucristo mismo los enfrentó.
Pablo mismo los enfrentó. Pablo mismo cuando había error le dijo, hipócrita, le dijo a Pedro. Imagínense, a Pedro le dijo. Entonces es importante que lo podamos hacer. La verdad, sin el amor no sirve de nada. Pero Dios es amor, te ama mucho. Pero no hay verdad, tampoco sirve. Tiene que haber amor con verdad a la misma vez. Pero hay que enfrentar, amados. Es importante. Entonces Judas dice, se identifica como siervo de Jesucristo, después de la breve introducción que hice. Siervo, creo que es Doulo ahí, de Jesucristo. Él no dice yo soy el hermano, mire, espero que entiendan algo, ni siquiera es un apóstol, para que puedan entender, porque él no es apóstol acá. Dice siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo, creo de Santiago. Y escuche, a los llamados y santificados, para esto me valí de la confesión que ya vimos nosotros. ¿Ah? ¿Sí? A los llamados, ¿qué es esto? Creo que caleo, si no me equivoco en el griego. Pero escuche, ¿a quién está escrito esto? No sabemos qué iglesia, no sabemos qué hermano, no dice nada. Solo dice a los llamados. ¿Usted es un llamado? ¿Usted no es escogido? Entonces para usted. No, esto es para el pastor. No, ¿usted fue un llamado? Bueno, ¿qué es un llamado? Hablando de llamamiento eficaz. Dice así, aquellos a quienes Dios ha predestinado para la vida tienen bien a su tiempo señalado a aceptar y llamar eficazmente por su palabra y espíritu, así sacándolo del estado de pecado y de muerte que están por naturaleza, llevándola a la gracia y la salvación por Jesucristo, iluminando de modo espiritual y salvador sus mentes, a fin de que comprendan las cosas de Dios, quitándole el corazón de piedra y dándole un corazón de carne, y renovando su voluntad, y para poder omnipotentemente induciéndole a lo que es bueno y llevándole eficazmente a Jesucristo. Pero que de modo que con tal libertad, habiendo recibido por la gracia de Dios la disposición de hacerlo. Eso lo que vimos es la visión general del llamamiento. Por eso ustedes vemos el carácter del llamamiento es monergístico, amado. ¿Qué significa esto? Que tanto el llamamiento que hace o la elección, todo proviene de Dios. Escuche, la salvación no proviene de su corazón. La salvación proviene del corazón de Dios, de la voluntad de Dios. Usted no tiene voluntad para nada. Usted tiene voluntad solamente para pecar y rechazar el evangelio de continuo. Pero viene la salvación de la mente, del corazón mismo de Dios antes de la fundación del mundo. Por eso dice Judas, a los llamados. ¿Usted es un llamado? ¿Usted es un escogido? Porque si usted es un llamado, usted es escogido, usted no puede hacer la vista gorda a esto. Es así. ¿Por qué decía Spurgeon? Me acuerdo de Charles Haddon Spurgeon, un bautista particular del siglo XVIII, decía, ¿por qué no presenta el Evangelio usted? Yo le voy a decir por qué, decía Spurgeon. Porque usted mismo no lo tiene. No tiene el Evangelio, tiene conocimiento de doctrina nada más, o sabe explicar el Evangelio, pero no lo puede dar porque no tiene. Entonces tenemos que predicar, no podemos callarnos ante esta gente. Entonces el llamamiento que se hace es solamente por la gracia de Dios. Entonces volvamos a Judas, a los llamados. ¿Fue llamado usted? ¿Fue llamado de las tinieblas del pecado? ¿Usted conoce el Evangelio? Porque dice a los llamados. Aquellos que fueron llamados conocen. Y bueno, santificado. ¿Qué significa? No me acuerdo que la palabra, pero significa en castellano como apartados. Dios lo llamó y Dios lo apartó. Dice mío, dice Dios, es mío. En Dios Padre y guardados en Jesucristo. Dios los llama. Ahora, ¿dónde es guardado? ¿Conocen la doctrina en Cristo? ¿Son posicionados dónde? En Jesucristo. Creo que es en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 5. Sí, que vimos hace mucho, dice así. A ver si es acá. Que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. 1 de Pedro capítulo 1 versículo 5. Judas dice, guardados en Jesucristo. Entonces Dios nos aparta, Dios nos llama por el Evangelio, el Espíritu Santo nos regenera, nos pone en Cristo y nos guarda en Jesucristo, porque si estamos en Cristo es imposible que nos perdamos. Escucha, acá los apóstatas que estamos hablando, en estos apóstatas nunca son, presta atención, porque yo he escuchado comentaristas, he leído otros predicadores y dicen que estos son cristianos que perdieron la salvación. No, el arminianismo está errado, amado. La salvación no se pierde. Estos fueron personas que nunca creyeron de verdad, nunca fueron salvos. Personas, apóstatas, que quiero decir como apistemi, personas que niegan la doctrina, escuche esto, mental, conocimiento,
Pregúntele y hable. Un cristiano no es un biblicista. Un biblicista sabe qué es. Un biblicista es esto. Juan capítulo 10, versículo 30. Sí, el Padre y Dios somos uno. Juan capítulo 3, versículo 16. Por lo tanto, Dios amaba matando al mundo. Romanos 3, versículo 10. Porque eso es un biblicista, sabe texto nada más. Texto. Pero usted mírelo y se ríe como un impío, vive como un impío, nada más, pero sabe Biblia. Biblicista. Conoce Biblia, estuvo en el seminario. Pero mírelo cómo vive. Nunca defiende una doctrina, se ríe y come con ellos como si no pasara nada. Entonces eso nos salva. Si está en Cristo, está guardado y protegido en Él. Para la segunda venida del Padre los posicionó en Cristo. Y es así, nosotros somos atalaya, debemos tocar el mensaje de salvación. ¿Usted por qué vino? Porque de verdad porque alguien le predicó, alguien listó, alguien le habló, alguien lloró, le dijo. Pero no se cayó la verdad con usted. Hasta que esa persona fue rechazada quizás cuántas veces. Pero porque insistió él a tiempo y afuera de tiempo, le llevó el Evangelio. Pero hoy vivimos en un mundo de cristianos de paja, que de verdad no entiendo. Y no hablamos de contender, pelear. Contender es otra cosa. Acá es como el deporte. Es como agonizomai, creo que es la palabra que vamos a ver dentro de un rato. Entonces dice misericordia y paz y amor sean multiplicados. ¿Qué dice misericordia? Misericordia, fíjese que no dice gracia y paz, dice misericordia. ¿Por qué misericordia? Porque reconoce Judas que Dios tuvo misericordia de nosotros. No nos pagó como nos tenía que haber pagado, Señor. Es así, amado. Usted antes de ser cristiano podía haber amanecido muerto. ¿Cuántas personas amanecen muertos? Y no hay más salvación, pero en usted hubo misericordia. Y esa misericordia que trae, dígame, paz. Paz es ausencia de guerra. Es eso. Ya no hay más guerra entre usted y Dios por la misericordia que Dios tuvo en Cristo Jesús para nosotros. Y el amor. ¿Dónde se mostró el amor? Dígame. En la cruz. En la cruz vemos el amor de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ama tanto que a las personas que estaban en Cristo que entrega a su Hijo amado para que todo aquel que crea en Él se pierda. Pero creer significa creer que esto es un pecador, no que crea dice, todo aquel que crea en Jesucristo. Muchos dicen, yo creí y repetí, pero ¿creíste de verdad? Porque creer también implica, la palabra en el griego significa obedecer. Si yo creo, obedezco. Si alguien me dice, si no haces esto, te va a pasar esto, digo, sí creí. Y yo vine a todo, ejemplo, un padre le dice a un chico, saca la basura. Y él dice, sí, si no lo sacás, te viene el castigo. Bueno, creíste que yo te dije eso? Sí, yo lo creí. ¿Por qué no hiciste? ¿Ves? Creer va con obedecer. Si crees que Él te va a castigar, entonces obedecer también, pero no por un temor servil, sino por amor de verdad. Entonces, este amor se mostró en la cruz. Si usted entendió lo que ha sucedido en la cruz, ese amor que tuvo el Padre, ese amor que esa entrega tuvo Cristo, usted no va a seguir siendo el mismo. Vamos a entrar en aguas profundas. Versículo número 3. Y acá entramos poniéndole la armadura, entonces. El Señor es un Señor, Señor de los ejércitos. Por lo tanto, y Pablo creo que dice en Efesios capítulo 6, dice que debemos ponernos una armadura. ¿Y una de las armaduras cuál es? Es la verdad. Y acá debemos contender ardientemente por la verdad. ¿Cómo conoce la verdad usted? Dios la reveló, pero por medio de usted, ¿quién vino a traer la verdad? ¿Quién estaba con el Padre? Cristo. Y Él vino de la revelación. ¿Y a quién reveló la verdad? A los apóstoles. ¿Y los apóstoles a quiénes pasaron la verdad? A la iglesia. ¿Y la iglesia qué es? Es columna y baluarte de la verdad. ¿Entiende usted todo esto? ¿Y Pablo qué dijo? Dijo en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 7, he peleado la batalla, he guardado la fe, que el depósito que me fue dado. Se nos fue dado la fe, un cuerpo de doctrina. Y es lo que vamos a hablar un poco ahora. La falsa doctrina y los falsos maestros. Que ya hablamos en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 1 al 17. Amado, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me es necesario escribirlo exhortando lo que contendrá atentamente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Versículo número 3 leí yo. Amado, se refiere entonces a estos que son amados por el Señor. Él tenía una gran solicitud que tenía de escribirlo acerca de la común salvación. No sabemos qué común salvación estaría por hablar. No sé si iba a hablar algo de Cristo, de cristología, de la salvación. De verdad no sé qué salvación estaría hablando el Señor. ¿Sí? Espero que se entienda lo que estoy diciendo, ¿no?
Entonces, una gran solicitud que tenía de escribirlo acerca de nuestra común salvación. O sea, una común salvación de todo. Él iba a escribir un tema central, ¿sí? Y me es necesario escribir, espero que se entienda lo que estoy hablando, por favor, acerca de nuestra común salvación, que me ha sido necesario escribir exhortándolo, no sé si se puede entender, que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez nada más a los santos. Escuche, porque yo le voy a decir por qué es importante esto y por qué soy tan molesto, como decía otro predicador. ¿Por qué le soy molesto en los pies a ustedes? Como si ve cuando usted hace una piedrita en el zapato y molesta, y que molesta, lo mira el predicador porque es molesto. Porque cuando usted tiene que hablar de esto con ciertas personas, no lo hace. No lo hace. Se calla por estar bien con ellos. Yo le digo, la mayoría se molesta conmigo. Póngamelos a mí un segundo. Y yo les voy a demostrar que no son cristianos. Que no saben por qué. Porque el día en que venga mi Señor, y ahora porque está hablando acerca de Daniel Brito, no pasa nada, lo miramos así. No pasa nada acerca de Daniel Brito. Pero solamente yo estoy anunciando a aquel que va a descender. Y cuando Él descienda, esa persona que estaba en Él, ¿sí? ¿Vos les avisaste, Daniel? Y yo le voy a decir sí. Yo les avisé, Señor. Yo les avisé. Sé que esto a muchos les molesta, pero el día de la venida de Él van a entender. Esas personas van a mirar así. Tú sabías de estas cosas y no me advertiste. El Señor esté hablando a usted. Por eso es necesario escribir exhortándolos, dice, que contendáis. La palabra contender ahí, bueno, no es la palabra que muchas veces nosotros creemos que es. Ahora le voy a explicar qué es eso. Pero dice ahí que había sido necesario escribir exhortando que contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y acá tengo un escrito, bueno, unos apuntes, estos son apuntes muy viejos míos que no me acuerdo de hace cuántos años lo escribí. Pero esta fe, vamos a decir, o la verdad que ha sido conocida y recibida por parte de la mano del Señor Jesucristo, que es la salvación que se nos ha dado, la iglesia ya sabía esto. No es una fe, vamos a decir, la que tenemos cuando nosotros creemos, sino que es una fe objetiva, vamos a decir, que es en un cuerpo de doctrina, eso es. Y la palabra acá es apac, ¿sí? Es la palabra apac. Es algo que se ha hecho una vez sola para siempre y no necesita repetición. APAC afirma a fin de la revelación de Dios en Cristo. La obra redentora ha llegado a su fin. La revelación tan añorada y esperada ha llegado a su culminación. Habla de Cristo. La palabra, el logo ya ha sido revelada. Escuche, se lo voy a leer de nuevo. Que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Entonces, cuando alguien viene y dice, no, que Shiva Rabakandara, el Señor me dijo, no hay ningún Shiva Rabakandara canta y danza alegre. El Señor habló una sola vez, y habló por los profetas, y eran los Cristos, y no habla en la Biblia. Dígame tal versículo, dame tal capítulo, ¿a dónde está? No, que el Señor el Señor no me dijo nada, falso profeta. Eso hay que decirle a las personas. No sé, amado, acá no estamos para hacer amistades. Hay una enemistad entre el mundo y Dios. Dios está airado. Y si usted no le habla a las personas, le voy a evocar las palabras de aquel que está con mi Señor ahora. Es muy posible que usted no es cristiano. Y usted no es cristiana, como decía Spurgeon. Sé que esto mucho le molesta, porque le gusta estar sentado con esa gente, comiendo y bebiendo, y riéndose con ellos. Y molesta, ¿no? Molesta. El problema es que si usted no es salvo, y usted cree que es salvo, no es así, porque dice el Señor, todo aquel que me niega a mí, yo lo voy a negar ese día. Cuando usted diga, Señor, 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 ¿Señor de quién? ¿Por qué te avergonzaste de mí? Y acá no hablamos de contender, pelear, amado. Acá viene la palabra, creo que es agonizomai.
era que era una palabra de pelear cuerpo a cuerpo, hasta el sentido, yo no sé si han hecho ustedes deportes, pero hay ciertos deportistas, cuando yo era, ahora yo entreno pero no tanto, pero cuando era muy joven yo hacía agonizomai, hacía ejercicios así, hasta lo que se llama fallo muscular. En un momento hacía así, caía. Casi agonizaste, caes. Bueno, hasta el fallo. Acá es contender, pero no contender, porque el siervo no es contencioso, o sea, no es peleador, no insulta. La idea es contender. El problema con este texto de los jóvenes apologistas, o los defensores, si quieren decir abogados, de la fe, es que buscan ganar debates teológicos. Acá no estamos para ganar debates teológicos. Un pastor tampoco, una vez hablé con un pastor reformado hace añares, y le decía que un pastor no está para hacer apología todo el tiempo. A mí me tocó hacer apología en el día de hoy, pero no siempre uno tiene que hacer apología, ¿sí? Pero sí tenemos una armadura. Nuestra batalla no es con, vamos a decir, con espada, sino con el Espíritu del Señor y con la palabra. Esta es la palabra. ¿Con qué gana usted un combate? Con la palabra. Y es con esto. Esto es lo que se nos ha dado a nosotros. La Biblia, usted debe ser un esgrima, no se sabe lo que debe manejar el esgrimo, lo que sea, el kendo, que es un arte de la espada. Bueno, yo me acuerdo cuando el Señor me llama, yo rompí todas esas cosas, todas esas cosas las rompí. Ninja todo y todas esas cosas las puse ahí, le pegué una patada y las rompí. Y le dije, Señor, enséñame a manejar esta espada. Esta es la del Espíritu. Y es así, amados. ¿Usted cree que Satanás le va a dar un alma porque usted le dice, sí, Dios te ama? No. Hay que predicar el Evangelio, llevar el Evangelio, hablarle a las personas, pero para eso hay que derrumbar todas esas cosas, todos esos ladrillos que han puesto esta gente en la cabeza, amado, con tanto tiempo. Y esto es un trabajo arduo. Yo he estado años con personas y aún así vienen así. O sea, medio pronto a cojear, rengos, como el perrito que tengo ahí. Imagínense esa persona que ni siquiera se los confronta. Por eso dice en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 2, que le dice Pablo al apóstol, predica la palabra, insta, a tiempo y afuera de tiempo, redarguye, exhorta, reprende. ¿Por qué? Porque vendrán tiempos que de verdad personas preferirán sentarse a escuchar las tonterías que dicen eso. Decía Spurgeon hace 200, 300 años atrás, dice que vendrán payasos que van a alimentar la iglesia. Decía Spurgeon, a lo último Spurgeon se termina de separar de los bautistas. Porque empezaron a ser liberales los bautistas. La otra vez estaba viendo acá en video, en esos Facebook, esas cosas, había una mujer bautista que decía, mujeres, decía, ¿cuál? ¿Dónde está la mujer virtuosa? ¿En qué proverbio? Y salió un hombre y dice, Proverbio capítulo número 15. Yo quedé así. ¿Cómo? Decía. Primero que había una mujer predicando y otro que ni siquiera sabía dónde estaba la mujer virtuosa y tenía unos papeles la señora así, en una iglesia bautista, amados. Somos conocidos como estudiadores de la palabra, guardianes de las escrituras. Contender, muchos piensan que ahí se llama juzgar a las personas, pero no es contencioso la palabra acá o litigioso, que aparece acá. Ahí no es la palabra makomai, que significa reñir o luchar. Contender acá es epagonizomai, significa contender acerca de una cosa, combatir, como un defensor, como un abogado, pero un abogado sano. ¿Sabe por qué? Porque tenemos la Biblia. Y cuando hablamos la Biblia, hablamos la verdad. Y cuando decimos la verdad, decimos así dice Dios, no dijo Daniel. Es epagonizomai, epi, sobre, acerca de, y agón, contención y combate. Pelear como poderosamente, ardientemente. Ellos peleaban así, cuerpo a cuerpo, se peleaba. Había una espada, creo que Macaria, la espada eran chicas, usted no podía pelear de acá para allá. Había que acercarse al oponente y pelear. Cualquier descuido, yo no quiero aburrir con lo que es el arte marcial, pero en un combate de cerco acá, cualquier descuido que usted haga de su órgano, perdió. En un combate que usted se equivoque y no conozca la doctrina, está perdido. Hay que un combate. Es importante conocer las doctrinas, amados. Es importante.
estos falsos profetas entraron por otra puerta. Hay una sola puerta. Dice que se introdujeron, vamos a ver. Entraron por una puerta, ¿se acuerda? Pero esos peregrinos cuando ingresan por un lugar, dice, ¿qué hace cristiano? El señor del camino, cuando lo vea que entraron, no me acuerdo cuál eran esta gente. ¿Se acuerdan? Y entonces, estos son apuntes que tenía hace años yo. Entraron encubiertamente. Ya vamos a terminar porque son 7 versículos nada más. Versículo 4, escuche. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Escuche para el versículo número 3, antes que pase el 4. Cuando alguien le diga, tengo esta doctrina, no, porque fue dada una sola vez. Ya no hay más. Tenemos la Biblia. Versículo número 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y nuestro Señor Jesucristo. Entraron. Perdón. ¿Eh? Sí. Entraron, dice ahí. ¿Cuál es entonces? ¿Qué es esto de entraron? Bueno, la palabra entraron es que se metieron por un lado, amados, se filtraron, podríamos decir. Esa es la palabra dentro, que entraron por un costado, pero no por la puerta principal. Y esa persona que quiere entrar en un lugar, un recital, y se pasan por un lugar, se colan, eso. Pero no entran por la puerta porque hay un guardián, ¿sí? Se meten, se infiltran, pero esa es la palabra que aparece ahí, porque estos falsos apóstoles son obreros fraudulentos y se disfrazan como apóstoles de Cristo, dice Pablo, segunda de Corintios capítulo 11, versículo 13. La palabra disfrazan, que dice Pablo, en segunda de Corintios capítulo 11, versículo 13, es mesquematizo, o sea, transformado. ¿Ustedes vieron que hay un animalito? Yo me acuerdo cuando era joven, no me gusta esta canción, pero cuando era joven, y no me gusta porque, pero sí me vino a la mente que decía, el camaleón cambia de color según la ocasión. Algo así era. Yo cuando era chiquito, no sé quién era. Guaguancó, creo que algo de eso. Era, algo de eso. La idea es esa, el camaleón cambia de color según la ocasión. Estos falsos profetas cambian ellos son buenos, adulan a las personas según la ocasión. Yo siempre le digo lo mismo, pregúntale a las personas a mí, así, acá si soy así y si soy fuera del púlpito así. Usted va a encontrar, usted va a pensar que yo soy el mismo, afuera. Soy íntegro, si tengo que decir las cosas, no le gusta a muchos. Pero yo le digo una cosa, venga a ponerse estos zapatos viejos que tengo yo, hace años. A ver si los va a poder llevar. A ver si le va a gustar que la gente lo mire, los pseudos hermanos, pseudos hermanas que me miran así. Amado, no es fácil hablar estas cosas. A mí me resultaría hablar mejor, Dios tiene un plan maravilloso para ti. Gracias por estar hoy acá y venir. Dios hoy va a abrir las lluvias de las bendiciones sobre tu vida. Si tú depositas algo, el Señor es bondadoso y te va a multiplicar. Mentiras. Le tengo que decir la verdad, amados, aunque les duela. Son impíos, dice ahí. Hombres que han entrado encubiertamente, los que de antes se habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos. Escuche, cuando hablamos de destinado no hablamos de la doble predestinación acá, aunque existe. No es que Dios lo ciega así y los mete y los lleva así, como dice, destinado le pone Dios y dice, ahora estás destinado para hacer esto. No, la humanidad cayó y por su propia deseo y por su soberanía de Dios, responsabilidad del hombre. Es una materia que tengo que dar algún día cuando termine todas las cosas acá, quiero darla. Pero el hombre por su propia voluntad hace lo que tiene que hacer. Dios se llama providencia divina. Dios utiliza ese pecado, nada más que ya él tiene, y le pone algo y va por su pecado en busca de eso. Cada uno dice, no, yo pequé porque fue el pecado. No, usted pecó porque fue atraído por su propia concupiscencia, hizo lo que tenía que hacer porque le gustó. Santiago capítulo 1, versículos 13 y 14. Esta gente es una impía,
¿Qué es una palabra impío? Asebeia en el griego. ¿Qué significa esto? Escuche, es importante. Creo que la palabra anomia, pero esto es impío, asebeia. ¿Sabe cuál es el pecado acá? No tiene que ver tanto con la ley de Dios. Escúcheme, presta atención a lo que voy a decir, porque creo que yo lo leí hace mucho en un diccionario que se llama Diccionario Vine, pero cuando era jovencito, me quedó en la cabeza eso. Anomia son personas que no le gusta la palabra de Dios. Usted le dice tal versículo, hace así, no le gusta. Pero estas personas conocen la Biblia, pero tienen un problema moral con Dios, no les gusta lo que es Dios. La palabra asebia, impío, pero asebeia con B larga, tiene más como una aborrecer hacia Dios. Por eso dice que no se sujetan a Cristo ni a Dios. ¿Mm? Ejemplo, yo le digo algo a usted y usted dice, no le gusta lo que yo le hablo. El problema es que no es conmigo, lo que a usted no le gusta es lo que yo le estoy diciendo que dice Cristo. Eso no se entiende. Cuando Cristo dice, no juntéis vamos a decir, con esta gente, no se mezclara el pueblo de Dios, que vamos a ver después de eso, me voy a tratar de apurar. Pero eso es importante, porque la palabra no es anomia acá, que es hacedores de maldad, hacedores de maldad nunca os conocéis, sino iniquidad, maldad. Si acá vamos a decir, esto es un menosprecio, un desafío abiertamente hacia Dios, así, hacia Dios. Eso es impío, odia a Dios. Abiertamente, no me importa lo que dice Dios, hay que vivir la vida. Eso es un impío, ¿sí? Son personas que no le gusta. Eso se asevea, esa es la actitud de una persona hacia la misma persona de Dios. Él vive lo contrario a lo que Dios quiere. Eso es un impío. Abiertamente, su personalidad, por eso, escuche, présteme atención. Hace calor, pero escuche, en cambio un piadoso, que es diferente a un impío, él tiene que vivir y reflejar lo que Dios dice y hace. Entonces con su vida, vive una vida de piedad, aunque no puede él, pero tiene que reflejar. En cambio un impío refleja todo lo contrario. Entonces toda la cosa dice, no, dice, yo voy a vivir a mi forma, así. ¿Entiende el impío? Es contrario al carácter de Dios, la personalidad de Dios. Entonces, escuche, vamos con esta información acá. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente a los que desde antes han sido destinados para esta condenación. Hombres impíos, ve hombres que viven como quieren, contrario a lo que Dios dice. Que se convierten en el libertinaje y la gracia de nuestro Señor, nuestro Dios, y niegan al Dios único, soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Voy a tratar de apurarme, pero escuche. Entonces, ¿qué hacen estas personas? Convierten la gracia de Dios. Creo que si no me equivoco, es en Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Espero que no me equivoque por el tiempo. Pero creo que es en Gálatas 5:13. A ver si lo puedo encontrar, por favor. Gálatas, Efesios. Gálatas, sí. A ver si está por acá. Sí, porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino serviros por amor los unos a los otros. ¿Ves? Fuimos llamados a libertad, ¿pero qué? A libertad a servir a Cristo, a servir al Señor. Pero esto convierten. Somos salvos por gracia, entonces pecaremos para que la gracia abunde. ¿Sí? No, de ninguna manera. Romanos capítulo 6, versículo número 1. Entonces, ¿qué sucede? Esta gente, eso es lo que hacen. Son habladores. Mire, yo no hace rato que no entro en estas, yo le digo pseudo, que se llama falsa, iglesias. Hacen de todo ahí adentro, amados. Pero si usted ha tenido la ocasión de entrar, compruébele usted mismo, chequele usted mismo, de verdad. Se van a dar cuenta que solamente están ahí por algo, nada más, pero no para vivir una vida. No son hombres que fueron rescatados de las tinieblas ahora y están agradecidos con el Señor y tratan de vivir una vida de acuerdo a él. Y niegan al Señor Jesucristo porque quieren un Salvador, pero no quieren un Señor. ¿Qué es un Señor? Alguien que gobierna, alguien que tiene la autoridad. Y eso es Cristo. Cristo es nuestro Señor y nuestro Salvador, y por es tanto Él es el Señor de nuestra mente, de nuestra voluntad. ¿Cuál es el primer mandamiento? Dice Mateo capítulo 22, versículo 37 al 40. Creo que está por ahí. Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento, y el segundo semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22, versículo 37 al 39. Es el Señor de nuestra mente, de nuestra voluntad. Pero esta gente dice, no, hay que vivir así. Eso era Pablo. No, es así. No, es machista.
dicen las mujeres, o estas que se quieren empoderar dentro de las iglesias. No es así, amados. Y escuche, y el tema central de Judas acá no es tanto los falsos maestros. Acá lo que voy a mostrar en estos 3 versículos me queda que me voy a apurar, escuche bien, pero esto en la cabeza. Es que Dios castiga, no disciplina. Acá castiga, no disciplina. Disciplina a sus hijos, acá castiga a los que dicen que creen en Él, pero viven de una forma contraria, o sea, desobedecen. 3 ejemplos vamos a ver, ¿sí? Y él dice así, más quiero recordarlo, es un buen maestro este. ¿Qué dice? ¿Apela a qué? A las mentes. Yo sé que ya saben estas cosas, pero les quiero recordar que una vez lo que ya saben, ¿ve? Apela a la mente. ¿Por qué quiero recordar? Mire, yo no sé a quién fue escrita esta epístola, pero una cosa yo sé. Si yo le digo vamos a decir, a esta persona de frente que está haciendo ruido con la cumbia, no sé qué es lo que está escuchando, que está haciendo un montón de ruido, y yo me voy y le digo, quiero recordarle lo que dice en Números capítulo 13 y Números capítulo 14, ¿se acuerda de lo que pasó con Israel? Me supongo que no me va a entender, ¿no? Ahora si yo le digo a usted, quiero recordarle a ustedes, amado, lo que dice en Juan capítulo 3, versículo 16, sí, más que más entiende usted. O lo que dice en Romanos capítulo 3:10, si conoce un poco de Biblia, no es injusto. Por la salvación por gracia. Entonces a mí lo que me da a entender esto, que él está hablando a personas que conocen ya la historia. Entonces creo que le está hablando a un pueblo judío o a alguien. Por eso, esto es lo que yo creo que es así, lo entendí yo así. Porque no estoy leyendo nada, estoy leyendo mi Biblia. Aunque usted no lo crea, no tengo un comentario, tengo mi Biblia. Acá están mis apuntes, pero dice así. Quiero recordar que una vez lo que ya había sucedido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Escuche, entonces Dios redime a un pueblo de Egipto, de la esclavitud, y lo lleva a un desierto con una promesa de entrar a una tierra prometida, que era Canaán. A mí no me da tiempo, mire, lo tengo acá marcado. Creo que está por acá, denme un segundito. Creo que es el número, si usted lo quiere chequear. Sí, debe ser el número. Sí, el número. Mira, si usted lo quiere buscar, número capítulo 13 y número capítulo 14. Usted se quiere entretener más tarde. Pero cuando ellos van a un lugar a mirar unas tierras, y uno dice, un hombre grandote, y se tienen miedo, y no quieren entrar, no creen. En el capítulo 14 los israelitas se rebelan contra el Señor, ¿se acuerda? Que dice que iban a designar a alguien para ir, pero no quieren. Solamente hay 3, creo que era Caleb, Moisés y otro Josué, que eran los únicos hombres valientes ahí que querían obedecer al Señor. No le tenían miedo a nada, sino le tenían miedo a la palabra del Señor ellos. Eran 3 hombres del Señor. Entonces, fíjese, y el Señor, ¿qué les dice? Le había prometido que iban a entrar a una tierra que tiene leche y miel. Dice así, por tanto no habéis sido rebeldes contra el Señor, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque todos los comeremos como pan. Bueno, el Señor dice que los va a castigar. A mí no me da tiempo de leerlo, yo se lo dejo a ustedes. Número capítulo 13 y 14, pero sí me voy a ir, escuche, al libro de Hebreos. Escuche, para entender el Antiguo Testamento, tanto Número, para leer entender Levítico, tenemos que Hebreos. Y Hebreos nos va a explicar un poco de esta gente que, escuche, entre comillas, dice, usted dice, el Antiguo Testamento, Daniel, escuche, le voy a decir esto. Ese pueblo había salido de Egipto, pensaba que ha sido redimido, iba a un lugar. De lo mismo está pasando en el día de hoy. Hay gente que ha entrado dentro de la iglesia, escucha un sermón así y cree que es algo como ese pueblo que había sido rescatado. El Señor me rescató. Pero escuche bien lo que le voy a decir. Creer y obedecer son como las piernas. Usted no va a decir que... Si yo le digo, se está prendiendo fuego la casa, se está por caer el techo, se va a prender fuego, ¿me crees? Sí te creo. Ahora, fíjate que se va empezando derrumbando aquella pared y el gas está por explotar. Usted no me creyó, amado, le estoy diciendo que está en peligro su vida. Creer y obedecer son 2 cosas. Cuando yo le digo tal cosa, huya por su vida. Entonces, no me venga a decir que usted creyó cuando sigue viviendo como está viviendo. No creyó nada. Tiene información nada más. En la época de Cristo dice que tiene oído que oiga. ¿Qué significa? Oír significa obedecer. Eso significa. Entonces es importante, amado, escuche.
Es su alma lo que le estoy hablando. Esas personas no le van a defender en el día del juicio. No van a poder ni siquiera con su vida. Pregúntele a uno de los que está ahí lo que daría uno de esos que están ahí en este momento. Si él pudiera escuchar y si él pudiera decir del infierno, diría, creo, ahora sí creo. Deme esa otra oportunidad, por favor. Él diría, mándale, dile, más fuerte, predicadora, para que no vengan acá. Pero usted es duro de entender estas cosas. Es como esa persona, esos niños, ¿vio? Cuando mamá le decía, pega, y no creía. Y cuando mamá agarraba el cinto, la chancla o el coso y le daba, decía, ay, sí, ahora sí, decía, ahora sí. Pero porque le había llegado el castigo, ya estaba. Ya no había vuelta atrás. No había. Y ahora sí creía, pero no le creyó cuando le dijo que le iba a dar. ¿Sí? Es así. Entonces, fíjese, el reposo del pueblo de Dios. Espero que me dé el tiempo. Por lo cuanto, Hebreo capítulo 3, versículo número 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyere su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en el día de provocación, en el día de la tentación en el desierto. Disculpe que leo tan rápido. Donde me tentaron vuestros padres, me reprobaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté con esta generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido sus caminos. Por tanto, escuche, ¿juré en dónde? ¿En Dios te ama? No, en mi ira, dice. No entrarán en mi reposo. No quisieron entrar, no le creyeron que iban a entrar ahí, que los iba a vencer a esa gente. Tuvieron miedo, ¿se acuerdan? El número capítulo 13, versículos 13 y 14, los capítulos. Mirad, hermano, que no haya ninguno entre vosotros de corazón que malo escuche, de incredulidad para apartarse de Dios vivo, antes de soltar los unos a otros cada día, como tanto dice como el Señor, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño. El pecado puede hacer ¿qué? ¿Cómo? Puede sí, endurecer el corazón, pero el pecado puede el pecado engañar. El pecado engaña. Hay personas que no te va a pasar nada. ¿Usted no cree que el pecado engaña? Mire, con que Dios dijo, no te pasa nada, comé, vení con nosotros, sentate con nosotros. No, el Señor dijo, no te sentarás en silla de escarnecedores. No pasa nada. Come esposo, no pasa nada. Un mordisquito. El pecado engaña, amados. Entonces, por el engaño del pecado, y eso hace que se endurezca, porque somos hechos partícipes de ¿qué? De contar que tengamos la firme nuestra confianza, ¿ve? Creer. Si oyere su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en el día de provocación. Dice, escuche, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron los que salieron de Egipto? Acá está, porque está hablando Judas, por mano de Moisés, y quienes él estuvo disputado 40 años, no fue que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto. Jesús te ama, dice, los mató, amados, ahí. A quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron y vemos que no pudieron entrar a causa de ¿qué? De la incredulidad. Salieron, sí, pero creer, incredulidad, si yo creo, no, porque si usted le cree va a obedecer la palabra de lo que él está diciendo. Y ahí dice, en el capítulo número 4, lea usted porque no me da tiempo de explicarle todo esto. Señor dice, no entraron porque no creyeron. Yo no sé si tengo por acá mis apuntes, pero eran miles, amados, los que salieron de ese lugar. Era un Israel incrédulo. Dice que los hombres eran 603.550 hombres, 603.550. Usted si le agrega a las mujeres más, a esas personas que murieron, eran 1.207.100 personas. En los 38 años el Señor estaba matando a 90 personas por día en el desierto. Ah, pero Jesús me ama. No va a hacer esas cosas. ¿Entiende por qué le hablo? Hay gente que está siendo engañada, hay que advertirle. Sí, pero voy a perder a papá y mamá. Sí, pero voy a perder a mi... ¿Sabe la gente que yo perdí? ¿Sabe hace cuántos años yo no veo un cumpleaños con amigos? Porque les prediqué la última vez y se fueron. Se retiraron cuando yo cantaba
el himno que me gusta a mí, con que empiezan las prédicas. Y seguía hablando yo de un Dios de verdad que está irado con el pecador. Sí que se van a ir, que se vayan todos, con tal que no se vaya el Señor. Gente incrédula, que no cree. Y así fue Israel, amado. Y este es uno de los ejemplos, por los otros dos lo voy a tratar de dar rápido, pero fueron uno de los ejemplos, sí, ya termino, uno de los ejemplos que vamos a decir, que Judas está mostrando, no está mostrando tanto de los falsos maestros acá, como habló Pedro, está hablando de esta gente apóstata que niega lo que dice que conoce. ¿Cómo lo niega? Bueno, como lo vive. Yo soy cristiano. ¿Cómo se da cuenta que de verdad no es cristiano? Porque lo están negando con su... Dice que conocer a Dios, pero dice, creo que Tito 1.16, pero dicen conocer a Dios, pero con sus vidas, con su boca, dice Isaías también el Señor, pero lo niegan con sus hechos. Todo el tiempo. El segundo ejemplo que da me va a tratar de apurar, porque me quedan 10 minutos. Dice así. Estoy en Hebreos. Dice así. Y a los ángeles, que no me tarda mucho, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, el prisionero eterna, para el día del gran juicio que vendrá. Bueno, escuche. No me da el tiempo, 5 minutos y 5 minutos, voy a tratar de dividir 5 y 5 minutos. Pero es así, esto no es Génesis 6, donde muchos dicen, no, los ángeles abandonaron, tuvieron relaciones con las mujeres. Es imposible porque Jesucristo dice que los ángeles no pueden tener relaciones, son los ángeles asexuales, o sea, no pueden tener relaciones. Como dijo, cuando vengas allá serán como los ángeles, no van a poder tener. Entonces, no me venga a decir que sí, no importa el comentario que haya leído. La Biblia nunca, y Judas nunca muestra que esto ha sucedido. Abandonaron su puesto. Lo que está mostrando Judas, ¿qué es? Es rebeldía. Personas que no se sujetan a Dios. Tenían, escuche, un cargo. Imagínense estos ángeles parados así ante la presencia. ¿Usted estuvo frente a la presencia de Dios alguna vez? Estos ángeles tuvieron honor de estar parados frente. Un cargo alto. De dignidad estuvieron. Ellos abandonaron. No, Judas no nos dice nada. Pero algunos inventadores de sueños dicen que estos son de Génesis, que bajaron. No me da tiempo de hablar, porque Judas dice, acá dice, los que guardaban bajo la oscuridad prisión eterna de juicio. Y lo une con Sodoma y Gomorra, porque si usted el texto lee, dice, ¿cómo? ¿Ve? Une, no sé si me está siguiendo, está difícil lo que estoy hablando, pero yo también tengo mucha calor y dormí 2 horas y media, aunque no quiera, 2 horas y media tengo, pero estoy acá parado y hablando, porque esto hay que hablarse, y para esto necesito hablarlo con autoridad, no puedo decir, sí, hermano, entonces aguante un poco más, por favor, para el juicio de gran día, y lo une con Sodoma y Gomorra, las dos ciudades vecinas, escuche, las cuales de la misma manera aquellos que habiendo fornicado, ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Vicios contra naturaleza. ¿Qué significa contra naturaleza? Homosexualismo. En Romanos capítulo 1, versículo 24, creo, ahí habla de que pasiones desordenadas, contra naturaleza o otra carne, creo que es en el griego. Por eso que es imposible, si usted entiende que los ángeles no pueden tener relaciones, y no es que vinieron unos niflis, no sé qué, unos gigantes enormes, no sucede eso, no sucedió. Y no decimos que sí había gigantes, ya había gigantes, creo. Pero Judas no habla nada de eso. Lo que nos está dando ejemplo acá, que de la rebeldía, todos aquellos que fueron rebeldes, lo que nos está mostrando Judas acá es que Dios no va a pasar por alto el castigo a todos aquellos que dicen que son cristianos, dicen, no, pero yo soy pastor, yo soy el ungido, no importa, estos ángeles, era usted mayor que usted, estaba en la presencia de Dios, estos ángeles desobedecieron y el Señor lo tiró a prisiones. Israel era, vamos a decir, el pueblo escogido de Dios. Se confió. Dios nos sacó de acá, nos va a proteger. Ningún proteger, Dios los mató del desierto. ¿Por qué? Porque no obedecieron y no creyeron. Así que no se confíe, amado usted. Si hoy el Señor está hablando, no endurezca su corazón creyendo que conoce doctrina, el tulí, la doctrina de la gracia y toda la confesión de fe.
Eso no salva, salva a Cristo. Y si usted está en Cristo, va a andar por lo que Cristo dijo. Y hoy es un tiempo de gracia y de misericordia, usted tiene vida. Fíjese lo que dice acá. Por eso que no me da tiempo de explicar un poco esto. Pero Sodoma y Gomorra murieron por vivir una vida así de, podemos decir, de fornicación y de homosexualismo. Hoy las iglesias han abierto la puerta. Claro que son pecadores y hay que predicarle. Pero usted no le puede abrir la puerta y decirle que el Señor los acepta, que pueden seguir viviendo así. No sucede así, amados. Entonces lo que estamos aprendiendo acá es que Judas no está... escuche, Judas podía estar agarrando y estar haciendo esto. Y hablarle con amor. Judas empezó a tocar la trompeta, amados. Alerta. Eso hacía no sé si sabe lo que es una atalaya. Estaba en un lugar y tiene que advertir usted. Tiene que advertirle a las personas. Se viene un juicio. No sigan esa posición. ¿Sabe los años que llevo hablando y personas que he visto? Incluso ahí escuchar. No están más. No están más los domingos. Andan por ahí con excusa. Oh, el Señor me dijo que he comprado tal cosa. No, que mis padres acaban de... Mentiras. Dígaselo al Señor cuando venga. A mí no. Perdón si molesta que hablo fuerte. Pero a veces es necesario que se destapen los oídos. Mentira. Hoy es el día del Señor. No hay un día más importante para nosotros. Es el Señor donde tiene la misericordia de por medio de su palabra, decirle a usted, hablarle lo que Él dice y nos advierte con Padre amoroso. A los otros que andan por ahí los entregó, amados, los entregó. Aquellos que estaban entre nosotros no están más. De vez en cuando aparecen, así como nube pasajera, como un rocío. ¿Vio con las vidrieras, esas mujeres que pasan al centro y les gusta mirar y se van? Bueno, así aparecen, miran la prédica, escuchen, se van. No se trata de eso, amado. Esto los puso por ejemplo. ¿Qué es un ejemplo? No es un ejemplo, ya termino, un ejemplo a seguir, dice Judas. Es un ejemplo para que nosotros podamos mirar así y no sigamos. Dice Pablo dice que todas estas cosas se escribieron para nosotros, como ejemplos. Para que no sigamos la misma pisada de estas personas. Es una advertencia, amados. Espero que el Señor le haya hablado. Esto, lo que habla Judas en este primer domingo, es una advertencia del juicio de Dios, de la ira de Dios contra estas personas que dicen ser cristianas, pero no lo son, amados. Y en este domingo pudimos ver 3 ejemplos. Ya termino. Israel, que fue sacada, y en el desierto, como muchos creen que fueron sacados, y no son salvos porque no le obedecen, no le creen al Señor. Dios le dice, para entrar tienes que hacer esto y vencer aquello. Debo vencer a estos gigantes. Bueno, sigue bien. No, pero el Señor me acepta. Si no, debe vencer esa clase de pecado. Son gigantes, no importa, en el poder mío lo vas a vencer si quieres entrar ahí. Están los ángeles. Yo soy pastor, tengo este cargo, estoy hace tanto... Me acuerdo que hace años uno me dijo, ¿sabes, pibe? ¿Hace cuántos años estoy? Que vos ya te vas a enfriar, pibe, me dijo. Yo tenía unos 33, 34 años cuando me dijo eso. Un día lo encontré en la calle, estaba perdido. No se enfría nada si usted tiene el Espíritu Santo y tiene la palabra y se nutre. Crece cada vez más. Cuando usted lee la palabra y se llena del Señor, prenda fuego y tire más cosas, se prende más. Cuando está más con el Señor. Entonces, esta gente tenía autoridad y vos estos ángeles. Y el Señor no le importó si estaban en la presencia, desobedecieron y se fueron. Y el Señor sigue teniendo misericordia con usted. ¿Cuántas veces el Señor le ha hablado? Y usted sigue con las mismas cosas, vez tras vez, pensando que no le va a pasar nada, pero a usted le va a acontecer algún día como Sansón. Usted cuando diga, sí, una vez más,
y no va a haber ninguna vez más. Se lo puedo asegurar. Yo se lo puedo asegurar lo que hace el pecado. Cuando usted quiera decir una vez más, va a quedar así. No va a haber nada, se lo puedo asegurar. Y quizás sea salvo, así chamuscado, pero no va a vivir una vida. El día de mañana, ¿con qué cara va a mirar al Señor? No hay nada acá en este mundo, amados, de verdad. Espero que el Señor le haya hablado, porque el otro domingo tengo que hablar de Caín, de Balán y de otras cosas más, de Coré, otro más, que se lo tragó la tierra, amados. Vamos a orar. Amado Padre, Señor, venimos al trono de la gracia para orar, agradeciéndole, Señor, porque usted nos ha advertido, Señor, por Judas, Señor. Era su hermano, Señor, según la carne, y cuando usted andaba predicando, Señor, tanto Santiago como Judas no le creyeron. Usted le dijo, si tú eres tanto, ve y hable y hazte conocer por ahí. Y ni siquiera creían. No aparece en la parte de las epístolas, pero sí Santiago, se le apareció a usted. Y él, tenemos una epístola de Santiago, incluso él hablaba después del libro de Hechos, capítulo 15, en el concilio. Después Pablo también, Gálatas, habla con Santiago que lo negaba. Y Judas también, otro de sus hermanos también. Y creyeron después, Señor. Señor, le pido por aquellas personas que creen que son como ese pueblo de Israel, que fueron sacados, que fueron redimidos y que ya está, nada más. Pero de verdad no le creen a su palabra, siguen viviendo con el mundo. Por cuando usted los sacó de Egipto, para que no vuelvan. Por eso dice apartados, santificados, son míos, están en mi Hijo. Entonces, Señor, le pido, Señor, que le esté hablando a estas personas, Señor, que no es para contender, pelear, sino que contender significa de verdad estar llevando esta palabra, que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, Señor, el verdadero evangelio que tenemos, Señor, predicar a estas personas. ¿Cómo conocerán el evangelio si nos quedamos callados, no le advertimos? Ellos creen que son salvos, cuando nosotros miramos el corazón así, decimos, no es salvo, pero si le digo se molestará. Señor, le pido, Señor, que esté encendiendo el fuego que una vez algunos han tenido, y si lo tuvieron, Señor, como dijo Pablo a Timoteo, que enciende el fuego que tuviste. Entonces, que es así, que estas personas, Señor, no sean como Efesios, Señor, que se le apagó el primer amor y ya no predican, no advierten más. Yo conocí a muchas personas, Señor, que caminaban y le predicaban a cada uno, me acuerdo. Hoy los afanes y las otras cosas ya no lo hacen, Señor. Le pido, Señor, que esté trayendo de nuevo esos tiempos de refrigerio que ellos gozaban cuando hablaban, sentían, venían, yo le escuchaba que me decían, pero es que tal persona, no sabes qué lindo que se siente, me decían. Le pido, Señor, que los levante de nuevo, le ponga ese calzado que tuvieron una vez, Señor. Y anunciemos, Señor, lo que usted nos mandó, Señor, a predicar las verdades, Señor, del Evangelio, que hay perdón en Jesucristo, Señor. Gracias, Señor, por este mensaje. Como siempre decimos, amén. Amén.